Y tenemos la pregunta de qué debería hacer un pastor cuando se da cuenta que uno de sus jóvenes está siendo maltratado por uno o varios líderes. Muy bien, cuando alguien se siente maltratado, ya sea joven o adulto o joven, que es el caso que esté en cuestión ahora, si un joven se siente maltratado, debe realmente manifestarlo. Pero lo que nadie debe hacer si se siente un maltrato es quedarse callado. ¿Qué hacer si nos enteramos que en nuestra iglesia hay algún pecado oculto en uno de nuestros líderes? Sí, eso es importante, porque la Biblia nos presenta cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer cuando sabemos que alguien está en pecado. ¿Podría un dirigente usar su poder para dañar la imagen de otro? Claro que sí, porque el liderazgo es humano, o sea, el hecho de que alguien sea líder no es que sea de hierro ni de acero, no es Superman. Es una persona de carne y hueso que tiene pasiones, que puede tener orgullo, que puede tener envidia y celo, Claro. y con el poder que tiene puede usar eso en contra de otro. Sobre todo si ve amenazado su liderazgo. Es humano. Hola, bienvenidos amigos de Seamos Sabios a nuestro segmento Consejitos con Flow. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial para todos nosotros y tenemos un tema muy interesante. Vamos a presentar el invitado que tenemos el día de hoy. Nuestro invitado es el Pastor Mario Rondón. Bienvenido, Pastor. ¿Cómo se encuentra? Gracias, estamos en victoria. Como Amén. siempre, Amén. estar con ustedes es una bendición para poder contestar las inquietudes. Ok, en el día de hoy el tema es inquietudes de los jóvenes cristianos. Y pastor, para empezar, sabemos que en la Biblia encontramos varios jóvenes que tuvieron cargos importantes. Tenemos el caso de Josué, el caso de David, el caso de Samuel. Todos eran jóvenes y todos fueron utilizados por Dios de una manera muy especial. Entonces, queremos saber por qué los líderes de nuestra iglesia le temen tanto a darle cargos a los jóvenes. Normalmente son cargos importantes como ancianos, este tipo de cargos. ¿Por qué? Bueno, en las iglesias, por lo menos donde yo me muevo, dentro del adventismo, no existe eso. Por ejemplo, en Santo Domingo, que es donde trabajo para toda la Unión, donde tenemos 1,630 congregaciones, el 56% de los ancianos tienen menos de 36 años. Tú te encuentras con ancianos desde 18, 19, 22, 21. El liderazgo mayormente, y estamos hablando del cargo que mayormente es ocupado por adultos, como es el cargo Ujú. de ancianos, de forma tal que el liderazgo de nuestra iglesia es un liderazgo joven. Tú ves las comisiones de nombramiento y eso, pero en alguna iglesia local es posible que ocurra eso, es posible que haya algún tipo de reticencia a darle esa oportunidad tal vez a los jóvenes, porque hay personas que a veces se estancan en el tiempo. Hay personas que consideran posiblemente que los jóvenes, al no tener experiencia, pero estamos viviendo en una época donde la juventud está empoderada, donde los jóvenes tienen esa combinación de la fuerza natural que Dios le ha dado con ese discernimiento y esa luz de vivir en la era que nos ha tocado vivir, en esta era de tecnología. Los jóvenes hoy tienen responsabilidades, incluso hasta presidenciales en algunos casos Sí. de algunos países. Así que animamos a los líderes en cualquier iglesia que se haya quedado atrás en ese sentido, que se ponga a tono con lo que realmente es la realidad de nuestros días, donde la juventud está preparada, se han preparado. Cuando yo entré a la universidad, ver a alguien que tuviese, por ejemplo, 16 años, 15 años, eso era una muela de gallina, como Ujú. decimos, ¿no? Era algo raro. Pero hoy en día encontramos muchos jóvenes con esa edad en la universidad, Sí. de Ujú. forma tal que algunos se preparan mucho antes de eso. Ya a los 19, 18 años, algunos tienen completada su carrera. Así que hoy en día lo que antes le llevaba a las personas más tiempo prepararse, hoy se hace en cuestión de días, en cuestión de unos cuantos meses, de un par de años. Así que animamos a todos a permitir que los jóvenes se empoderen y tomen esa responsabilidad. Y claro, a los jóvenes lo animamos a que
Se preparen. Sí, estén preparados y sobre todo que espiritualmente den una señal clara de que tienen ese nivel de responsabilidad para tomar un cargo tan serio como es ese. Amén, amén. Pero asimismo como tenemos iglesias y congregaciones que no le dan la oportunidad a los jóvenes de liderar y de tener algún cargo importante, como mencionamos, anciano, también tenemos algunas iglesias que lamentablemente de cierta forma maltratan a sus jóvenes. Tienen un trato no muy bonito hacia ellos. Y tenemos la pregunta de qué debería hacer un pastor cuando se da cuenta que uno de sus jóvenes está siendo maltratado por uno o varios líderes. Muy bien, cuando alguien se siente maltratado, ya sea joven o adulto o joven, que es el caso que esté en cuestión ahora, si un joven se siente maltratado, debe realmente manifestarlo. Es posible que esté siendo maltratado por la forma en que a lo mejor está desempeñando su responsabilidad o tal vez le están bloqueando tener algún tipo de acceso, algún tipo de responsabilidad dentro de la iglesia. Debe darlo a conocer, sobre todo al pastor, que es el líder espiritual que está llamado a guiar al resto del liderazgo. Hay un liderazgo bien grande, pero la iglesia es una iglesia pastoral y nosotros sabemos que no todo lo que a veces ocurre en un nivel entre líderes, a veces lo conoce directamente el pastor. Así que debe darlo a conocer porque la iglesia tiene esos niveles. Incluso si tú en tu iglesia local sientes que no se te ha dado una respuesta satisfactoria, alguna situación que tú estás enfrentando, están los canales donde tú puedes recurrir luego del pastor, incluso a la conferencia, si allí no se te escucha, están los medios, como lo indica el manual, a la unión, a la división. Y hay casos así que se han dado. Hay hermanos, por ejemplo, que han sido desvinculados porque se ha pensado que de repente han incurrido en cierta falta y ellos han tenido la oportunidad, como en cualquier tipo de ejercicio judicial, de apelar y entonces se ha revisado el caso y hay casos donde se ha determinado que realmente no había asidero bíblico ni del espíritu de profecía ni del manual para una decisión que se tomó y se ha revocado la decisión. Así que cualquier persona que se sienta quizás maltratado o atropellado, por decirlo de alguna manera, por alguien tiene la forma de recurrir, ya sea a la junta de la iglesia, al pastor, pero lo que nadie debe hacer si se siente un maltrato es quedarse callado. ¿Ves? No debe digerir eso solo, no debe permitir que surja en él una raíz de amargura, porque eso entonces le puede hacer mucho daño a él y a otros también. Así que el que se siente maltratado es que debe dar el primer paso, porque es posible que la persona del que él se sienta maltratado ni sepa lo que está haciendo. Porque hay gente que con el estilo que tienen, con el temperamento, con la personalidad, a veces son muy avasalladores en su forma. Hay personas que tienen una forma de hablar que ofende al que lo escucha no porque él tenga la intención de ofender, sino porque esa es la forma natural de él. Entonces esa persona necesita refinar sus modales, sus palabras, su forma, pero nunca se va a dar cuenta si alguien no reacciona y le dice, mira, esto tú lo estás haciendo de mala manera, y sobre todo cuando si no lo escucha, lo confronta con el líder superior, porque hay personas que ellos mismos le va a dar mucho trabajo reconocer que están fallando. Por eso siempre está la opción de recurrir al líder superior que ya viene de manera imparcial y puede entonces mediar en la situación en cuestión. Pastor, en ese mismo orden, dentro del camino del cristianismo, hay muchas cosas que nos hacen dudar. Puede ser que sea por el trato que nos dan los demás o por las cosas que nosotros vamos viendo en la iglesia, porque se ven muchas cosas en la iglesia. Entonces yo quiero saber, ¿puedo yo ser cristiana y aún así como dudar de las creencias que nos enseña la iglesia? En este caso, la iglesia adventista. Bueno, lo que sucede es que si tú vas a creer en Jesús, tienes que creerle a Jesús. Creer en Jesús no es un concepto así vago, porque también los demonios creen y tiemblan. Si tú crees en Jesús, tú tienes que creerle a Jesús y tú quieres tener una fe diferente a la de los demonios, porque la de los demonios es solo creer que Dios existe. Entonces, creer que Dios existe es un asentimiento mental, filosófico, eso no basta. Hay que creerle a Dios y es Dios el que indica que tiene un pueblo remanente en el tiempo del fin. Es Dios que le ha revelado las doctrinas que tiene ese pueblo. Así que no hay una posibilidad de no creer en lo que enseña la iglesia y entonces decir que se cree en Jesús. Se puede creer en Él como un concepto filosófico, pero no creerle a Él, porque es Él el que ha definido las doctrinas de su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tú no puedes decir yo creo en Cristo pero no creo en su cuerpo. No, porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si hay alguna cosa de la que
tú dudas en algún momento como joven, tienes la opción de tú hacer la pregunta, de mostrar la inquietud, así como se está haciendo ahora, pero no solo como ahora se hace así de manera pública, sino acercarte a alguien, decir, mira, yo hay tal cosa que no le entiendo. ¿Por qué realmente es que en la iglesia cree en esto? O sea, ¿en qué es que se basa? Y entonces allí pues se da toda una explicación basado en la Biblia. Porque la duda es algo natural que surge en la persona si no tiene toda la información. Cuando uno no tiene toda la información, es natural que dude. ¿Y por qué? Desde que uno es niño comienza a preguntar eso ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Ujú. qué? Eso es malo. ¿Por qué? Entonces, Ujú. si uno no tiene una respuesta satisfactoria, se queda con la duda. Y Santiago dice que el hombre que duda es como la onda del mar, que es llevado de un lado para otro, que es inconstante. Entonces, como creyente no podemos ser inconstantes. Por eso, si tenemos una duda, tenemos que externarla. Gracias a Dios, desde que yo llegué a la iglesia, teniendo 17 para 18 años, o sea, pleno inicio de la juventud prácticamente, terminando la adolescencia allí, cada vez que me surgía una pregunta, yo tenía algunos ancianos que eran de mi confianza. Uno era el anciano de jóvenes y el otro era un anciano que pues estaba mezclado ya con la familia y tenía mucha confianza. Cualquier duda que me surgía, yo le preguntaba, mira, ¿dónde yo puedo encontrar apoyo para esto? Porque ese camino lo recorremos todo. Lo que pasa es que si uno se detiene solo en la duda y se queda allí, pues hay problemas. Hay que seguir hacia adelante. Cada duda tiene su respuesta. Dios no dejó nada en la Biblia sin tener una respuesta. Aunque el que quiera dudar, dice el Espíritu de Profecía, tiene toda la oportunidad de hacerlo. Ujú. Pero el que quiera creer tiene toda la evidencia del mundo. Amén. Amén. Pastor, en ese mismo, prácticamente el mismo ámbito de creer, el mismo ámbito tal vez de influencia de nuestros líderes, hay una pregunta que es un poquito, digamos, comprometedora, porque Ujú. muchas veces, así como tenemos líderes que son de buen ejemplo para nosotros, también tenemos líderes que nos hacen dudar de el por qué sucede, por qué lo hacen, por qué es así. Y la pregunta es, ¿qué hacer si nos enteramos que en nuestra iglesia hay algún pecado oculto en uno de nuestros líderes? Sí, eso es importante, porque la Biblia nos presenta cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer cuando sabemos que alguien está en pecado. Sea que nosotros lo descubrimos, o sea que descubrimos que ya estaba, pero que a lo mejor alguien lo está tapando. Cualquiera de esas cosas. Eso siempre ha ocurrido. Por eso es que ustedes notan que en la antigüedad, cuando el pueblo estaba bajo la teocracia, que ahí no era llevarlo a una junta de iglesia, Mm. cuando el pueblo estaba bajo la teocracia, donde el gobierno era Dios que decía, apedrénlo, o quémenlo, sáquenlo, o sencillamente Dios hacía que se abriera la tierra y se lo tragara. Y ustedes han visto que en la mayoría de los casos se lo tragaba con otro de la casa. A veces se tragaba a la familia entera. En ocasiones no todo, como en el caso de Coré, dejó a algunos de los hijos de Coré, que fueron los que luego dirigían la música en el templo, porque Dios hace discriminación cuando se trata. ¿Quién es el responsable? Dios no culpa al inocente por el culpable. No, no, no. ¿Quiénes son los que tienen niveles de responsabilidad? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los de la casa son los que ayudan a tapar al que está en una situación. Ujú. Por eso ustedes ven que a veces se lo tragaba con todo y la casa. Eso significa Claro. que todos eran responsables. Ujú. Todos estaban comprometidos y estaban ocultando eso. Entonces, tanto el que peca como el que tapa un pecado tiene un nivel de complicidad y responsabilidad delante de Dios. Ahora, eso es diferente a cuando una persona ha cometido una falta y un líder, por ejemplo, que es el que tiene liderazgo espiritual, el liderazgo del que estamos hablando es espiritual, y un líder, por ejemplo, descubre que esa persona tiene esa falta y habla con la persona, y es posible que de esa falta solo sepan 3 personas. Si esas 3 personas son las que saben de eso, la Biblia te dice, por ejemplo, que si se puede quedar entre esas personas, dice, cuando tú vayas a hablar con él, si no te hace caso, ve y busca otro. Si te atiende, ahí se puede quedar todo. Si no te escucha, entonces tú lo llevas a la iglesia. Ujú. Entonces son niveles de información. Entonces es posible que un pecado que cometió una persona, que solo lo maneja la información él, otra persona y a lo mejor el anciano que descubrió o que él tuvo la confianza de decirle, mira, caí en esto. ¿Y a quiénes lo sabe? Fulano, fulano y yo, nada más. Bíblicamente hablando, si nadie más lo sabe, eso se puede trabajar así de manera privada. Hay pecados que son secretos que se resuelven en secreto. Hay pecados que son privados que se resuelven en privado si la persona permite que se maneje ahí. Ujú. Pero si es público, tiene que haber una medida pública. La iglesia tiene que tomar una medida pública disciplinaria, una censura o una defraternización, como lo explica Pablo en Corintios, porque es público y tiene que haber una medida pública. O sea, después que es público no se puede hacer otra cosa.
¿Entiendes? Así que de forma tal que cuando uno habla de que hay un pecado tapado, tiene que ver de qué es que se trata. O sea, Ujú. si realmente es en el manejo que indica la Biblia y es que se pudo quedar ahí, pero el asunto se salió de causa y ahora tú te enteras. Y Ujú. no significa que era que estaban tratando de tapar un pecado, sino que era que estaban de contenerlo en un nivel de los que menciona la Biblia. Porque el escándalo público hace más daño que el mismo Sí. pecado. Claro. Por eso, cuando tú has fallado y solo tú lo sabes o solo tú y otra persona, si se puede manejar allí, hay que manejarlo allí. Si no se puede manejar allí, pues ya hay que tomar una medida pública definitivamente. Pero recuerden, siempre habrán personas que participarán en complicidad quizá con otros para ocultar una falta que ya no debe ser ocultada por las razones que hemos Ujú. mencionado, y entonces Dios le atribuye responsabilidad a esa persona. O sea, nunca piensen que ustedes pueden levantarse como un Robin Hood, pero ya para pecado, para estar tapando pecado aquí, No, persiguiendo claro aquí que al otro, no. porque entonces se van a desenfocar de lo que es la vida espiritual. Y aun cuando se le aplica una medida disciplinaria a una persona, es con un carácter redentor, es para que se arrepienta, Ujú. para que vea que eso no se pasa por alto, ¿ves? Pero recuerden que están los niveles. El libro El Camino a Cristo tiene un capítulo titulado La Confesión, que es cómo obtener la paz mental. Y es allí donde dice que hay pecados que son secretos, que deben confesarse secreto. Como dice Jesús, entra, cierra la puerta detrás de ti y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Eso entre Dios y uno nada más, Ujú. secreto. Claro. Pero hay otros que son privados. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No en público, solo. Y si te oye, habrás salvado un alma, dice la Biblia. Pero si no te oye, entonces hay que llevarlo ya al plano mayor. Busca un anciano, si no lo lleva al otro, entonces lo lleva al pleno de la iglesia y ya hay que resolverlo, lamentablemente, donde Ujú. todos se dan cuenta. Ve. Pastor, yo sé que tenemos muchos líderes que queremos mucho. Voy a poner este ejemplo. Puede haber un líder que tal vez sea muy querido por la iglesia, por las personas de afuera, y pasa lo que ya estamos hablando, comete alguna falta. Y como es tan querido, a veces las personas lo justifican como que no, él no hizo eso. Y al líder tener como tanto, digamos, poder dentro del mundo de la iglesia y eso, abusa de su poder. Tenemos líderes que pueden abusar de su poder al ocultar cosas o al hacer cosas y la iglesia puede justificarlo. Bueno, en cualquier época un líder puede mal usar su poder y también su influencia. Lo vemos en el tiempo bíblico, en el tiempo de los reyes, cómo Acab utilizó mal su poder y su influencia para llevar al pueblo a la apostasía. O sea, siempre ha habido esa posibilidad. Vemos entre los discípulos de Cristo, que eran los que estaban al frente de la iglesia, cómo Judas, que era el tesorero, terminó siendo ladrón, cómo Pedro, que era el que dirigía la actividad misionera, lo negó 3 veces, cómo Juan, que era el discípulo amado, el director de jóvenes, cómo era tan acelerado que lo llamaba el hijo del trueno, y en un momento quiso destruir unas ciudades porque no aceptaron a Jesús. O sea, eran gente que no barajaban pleito. Entonces, en toda época ha habido riesgo de que el liderazgo, por el poder que tiene, pueda mal usar ese ejemplo. Sin embargo, como la iglesia no se maneja por una persona, por un líder, sino que la iglesia se maneja por juntas, por comisiones, que se le ha delegado una autoridad, y como la iglesia tiene diferentes niveles también de responsabilidad, cuando en un nivel pudiera ocurrir algo como lo que estás describiendo, de que alguien quiera usar su poder para, aún cometiendo una falta, pues aprovecharse y no ser objeto de la medida disciplinaria que eso Ujú. conlleva, pues están los mecanismos. Están los mecanismos porque hay un organismo rector superior donde se puede apelar y se puede recurrir. Porque un líder cuando comete una falta, la influencia del daño es grande. Por eso Moisés, cuando golpeó la roca por segunda vez, Dios no se lo pasó por alto. Ujú. El libro Patriarcas y Profetas dice que si hubiera sido uno del pueblo, Dios le deja que entrar. Pero que Moisés era el líder y no se lo podía permitir. Permitir. Así que Dios, con el liderazgo, en vez de ser permisivo, es más exigente. En vez de ser permisivo, es más exigente. Lo que ocurre muchas veces si un líder está fallando es que la persona que está en conocimiento del fallo no sigue el método bíblico, que dice que si tú sabes que alguien está fallando, tú debes ir donde él. Ujú. Debe ir donde él con la debida evidencia y todo lo demás. Si no te oye, entonces dice lo que tú tienes que hacer. La Biblia dice, Ujú. debe buscar a otros de los líderes para...
Y si no te oye, entonces al pleno de la iglesia. Si la iglesia no te oye, a la conferencia. Si no te oye, a la unión. Si no te oye, a la división. O sea, la iglesia tiene mecanismos suficientes y tú puedes estar seguro de que antes que llegue al último nivel, el problema estará resuelto. Lo que pasa es que muchas veces ciertos casos se quedan en chismes nada más Ujú, y se manejan en el nivel de murmuración. Mira, se hizo tal cosa y ahí no hacen nada, pero tú que lo sabes no has dado los pasos que tienes que dar. ujú. ¿Entiendes? Entonces Dios te culpa si tú sabes y no has dado los pasos. Es que ellos tienen que saber. Tú nunca puedes dar por sentado que ellos tienen que saber, porque lo que a veces tú tienes más claro, el otro no lo No lo sabe. sabe. ¿Ves? Así que muchas veces en una casa, alguien de la casa está cometiendo algo y los de la casa son los últimos que se dan Sí. cuenta. Ujú. ¿Tú me entiendes? Tú dices, no, pero ellos tienen que saberlo. No necesariamente. Entonces, por eso, cuando uno sabe, uno tiene que sentir el peso de la responsabilidad y tener el suficiente valor para dar los pasos. Porque hay que tener el valor. Hay que tener el valor, porque si uno no tuvo el valor de decirlo, entonces pues no se puede quejar. Ujú. Ujú. Tiene que tener el valor. Y si no quiere solo, buscar a alguien de confianza. Bueno, yo quiero que tú me acompañes en esto, porque mira, esto es de esta envergadura, pero tiene que dar los pasos en el nombre del Señor. Amén. Como dice una frase, el silencio del espectador es Eh, igual de cruel que como sí, si fuera el agresor. Ujú. exactamente. Eso es complicidad. Pero ahora también tengo otra pregunta que va de la mano, que Ujú. dice, ¿podría un dirigente usar su poder para dañar la imagen de otro? Claro que sí, porque el liderazgo es humano, o sea, el hecho de que alguien sea líder no es que sea de hierro ni de acero, no es Superman, es una persona de carne y hueso que tiene pasiones, que puede tener orgullo, que puede tener envidia y celo, Claro. y con el poder que tiene puede usar eso en contra de otro. Sobre todo si ve amenazado su liderazgo. Es humano. No debe suceder, pero puede suceder. Ujú. Puede suceder. Entonces, y el juicio, repito, el juicio que un líder que haga eso tendría es grave. Porque recuerde que Dios no lo pasa más suave con el liderazgo, le exige más al liderazgo que lo que le exige al común del pueblo. Pero sí puede pasar. Wow. Claro. Pastor, vivimos en un mundo ya los tiempos finales, como hemos estado viendo, y vivimos en hay un término muy famoso dentro de la juventud y es la generación de cristal. Ujú. Nosotros queremos saber cómo la iglesia trata esos temas que están tan a la moda en el mundo, como la depresión, la ansiedad, los traumas. ¿Cómo la iglesia trata con esos temas y con los jóvenes? Muy buena pregunta. Sobre todo después de la pandemia, siempre ha habido un capítulo en la iglesia para trabajar estos temas, sobre todo en el departamento de jóvenes, vía la capellanía, que es el que trabaja mayormente estos problemas que son medulares y que tienen que ver con las emociones, y para dar una asistencia continua, dar un seguimiento permanente, no solamente tratarlo un día, una terapia de un día, sino tener un acompañamiento, básicamente. Pero después de la pandemia, porque la pandemia fue como, la pandemia del COVID-19 fue un catalizador y desaparece o merma en alto grado la pandemia, sobre todo después de la inoculación mundial, pero quedó otra pandemia, que fue la de la ansiedad y la depresión. Ujú. Eso, y especialmente los más afectados fueron los jóvenes, Ujú. lamentablemente. Los jóvenes, aunque son fuertes en su naturaleza, pero por esa misma fortaleza que tienen y esa energía que Dios le ha dado, estar encerrado tanto tiempo, donde hubo días que no se sabía si iban a estar vivos al otro día, donde veían gente morir y pensaban, bueno, yo solo pienso en cuándo me toca a mí, pero esto parece que no tiene. Hubo días así, hubo Claro. situaciones. Eso causó en los jóvenes un nivel de estrés, de ansiedad y de depresión más allá de lo que era manejable. El mundo, no la iglesia, el mundo no estaba preparado para ese Claro. brote. Pero la iglesia ha sido un refugio y gracias a Dios la iglesia ha comprendido a tiempo, bien a tiempo, que no todos los problemas que enfrentan los jóvenes son de orden espiritual, que hay algunos que son de orden emocional, Ujú. que independientemente de su calidad Ujú. espiritual, las emociones pueden afectarse, porque eso es salud. Y los cristianos se enferman también, Sí. pueden enfermarse. Entonces, porque a veces hay gente que tiene como tabúes en ese sentido, la iglesia no tiene ese tabú. Por eso la iglesia tiene capítulos completos para eso. Tiene incluso algunos podcasts donde se asiste especialmente lo que tiene que ver con las emociones en los jóvenes. Y tiene
nosotros, para poner un ejemplo, en Santo Domingo, que es lo que más conozco porque es donde trabajo, todas las asociaciones tienen un centro de influencia, algunos en la misma oficina, otros tienen una oficina al lado, donde tienen psicólogos o psicólogas, personas preparadas en diferentes áreas de la orientación y de la terapia para hacer frente a estas cosas. ¿Ve? Así que eso es lo que hace la iglesia con ese tipo de temas que son tan actuales y que se han convertido en pandemias de este siglo Sí. XXI. Así es. Una pregunta que tengo aquí también, y es que, pastor, ¿qué opinará Dios del feminismo, la política y esos temas sociales que ahora son muy comunes en nuestra sociedad? Bien, el Señor Jesús cuando habló con Pilato, y Pilato como que le cuestionó, porque si tú eres el rey, ¿por qué tú ahora permites que te vayan a matar? Ujú. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero es aquí que mi reino no es de este mundo. Por eso, el tema de la política, aunque Dios es el que quita reyes y pone reyes, mayormente el Hijo de Dios no son temas en los que se involucra. No son temas en los que se involucran los movimientos sociales como el feminismo y otro tipo de temas que a veces llevan al extremo ciertos reclamos y Ujú. protestas. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que algunos sectores de la sociedad se han visto a veces tan oprimidos o tan abusados en una época que entonces en la época siguiente se van al otro extremo. Entonces, el feminismo, como se le llama a ese movimiento que busca una liberación desmesurada, que afecta tanto lo que tiene que ver con el hogar, es el otro extremo al que se han ido, producto de que en una época donde el machismo estaba tan acentuado y Ujú. donde los derechos de la mujer eran tan vulnerados, entonces el enemigo ha llevado que se vayan al otro extremo. Un extremo que la misma mujer no lo disfruta tampoco, porque la mujer entiende su rol. La mujer es bastante inteligente. Ujú. Yo quiero que tú sepas que si tú te fijas en la semana de la creación, cada cosa que Dios iba creando, la iba perfeccionando. Ujú. Por eso el ser humano fue creado el último día, pero la mujer fue hecha después del hombre. Ujú. ¿Entiendes? Y Dios le puso a la mujer una capacidad, incluso de discernimiento, superior al hombre. Por eso cuando le hizo la ayuda idónea, no le dijo, te hice una copia tuya. No. Te hice una ayuda idónea. Hay capacidades que la tiene la mujer que no la tiene el hombre. Claro. Hay cosas que la mujer puede ver, que puede percibir, que no se pueden explicar incluso en el campo lógico. Y la mujer tiene esa capacidad, ¿tú entiendes? Pero a veces, producto de ese movimiento social, la mujer cristiana incluso es tentada porque su reino no es de este mundo, pero la mujer cristiana se ve tentado a unirse a ese tipo de Ujú. movimiento, a ese tipo de protesta, y entonces hay un momento donde eso como que va en contra de los principios bíblicos, porque eso es un extremo. Claro. Es el nombre de los derechos que se hace, pero realmente no son derechos. ¿Ves? Son cosas que se tuercen en vez de ser derechos. Así es. Pastor, estamos en un mundo donde hay tantos movimientos de libertinaje, tanta gente que hace y quiere estar con quien sea y todo eso. ¿Qué debe hacer un líder si en la iglesia tenemos alguien que está atraído por una persona del mismo sexo, pero quiere seguir a Cristo? Bueno, lo primero es orientarlo, porque la persona es posible que esté desorientada. Porque si tú vas a seguir a Cristo, debes entender lo siguiente, que lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, si tú quieres entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Entonces, una persona, aunque tenga una preferencia sensual, como se le llama a la degeneración y a la desviación hoy en día, para buscar unos términos que no sean ofensivos, dice su preferencia, tiene una preferencia que va en contra de la Biblia, tiene que saber que no puede creer en Jesús sin creerle a Jesús. Porque lo que está en la Biblia es lo que dice Jesús. Ujú. Entonces, si tú vas a creer en Jesús, tienes que aceptar lo que dice la Biblia. Si no quieres creer en lo que dice la Biblia, no vas a aceptar a Jesús, aunque lo diga de nombre que lo está aceptando, porque es incompatible una cosa con la otra. Y si no va a aceptar a Jesús, si no quiere aceptar lo que dice Jesús, si no quiere creerle a Jesús, viva su mundo tranquilo, piérdase tranquilo, porque a usted nadie le va a poner reglas allá afuera, pero no quiera venir a poner reglas en la iglesia. Exactamente. Porque la iglesia tiene sus normas puestas por Dios, puestas por la Biblia. Es Dios el que tiene los principios. Entonces, si alguien quiere en el mundo hacer lo que él quiere, nadie se va a meter en eso. La iglesia no va a ir allá a decirle, mira tú, y a hacerle juicio. No. Claro que no. Salvo ciertos religiosos, el mundo protestante, apóstata, que son dados a ir donde la persona decir que se va para el infierno. Pero fuera de ahí, ellos van a vivir en su mundo con todo el apoyo que le quieran dar los gobiernos, que le quieran dar lo que sea. Nadie se va a meter con ellos, pero que no se metan con la iglesia, que no se metan con la Biblia, con Jesús.
porque vamos a respetarnos cada uno en el área. Si usted quiere creerle a Jesús, créale a Jesús. Si no quiere creerle a Jesús, no le crea, pero no quiera venir diciendo que cree en Jesús y no le cree lo que dice la Biblia, porque eso es un nivel de incompatibilidad, eso es una contradicción lógica. Así que nadie obliga a una persona que venga a la iglesia, pero si viene, tiene que ser a adecuarse a lo que dice la Biblia. Puede venir con los defectos que sea, pero dispuesto a que el Espíritu Santo lo transforme. Amén. Amén. Bien, yo creo que no pudimos elegir una mejor persona para que respondiera a todas nuestras cuestionantes. Pastor, muchísimas gracias Amén, gloria por a haber Dios. estado con nosotros, por haber respondido todas esas dudas que teníamos los jóvenes. Y esta es la primera parte de una serie que haremos con el pastor Mario Rondón, respondiendo cuestionantes de los jóvenes. Y así que, como siempre, jóvenes, adultos que nos ven, les invitamos siempre a ser personas sabias y sobre todo, antes de generar algún conflicto, antes de tomar una decisión errónea, buscar primero a Dios. Amén. Amén, para que Entonces, seamos sabios. Para que seamos sabios. Así es. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos al